Hola a todos. Recientemente comencé a presentarles las declinaciones en el alemán. Las declinaciones son un tema grande y muy importante en alemán porque en alemán ahí es donde se complica más el alemán con respecto a otros idiomas. Bien, les mencioné, aunque no les expliqué todavía bien lo que es el dative, el accusative, el nominative y el genitive, ¿verdad? Que son las 4 situaciones gramaticales donde tenemos declinaciones y cada uno de estos 4 grupos tiene declinaciones diferentes. Dative, accusative, nominative y genitive, ¿verdad? No se preocupen que aún no he explicado qué es cada uno de ellos, cómo se comporta cada uno de ellos. Vamos a ir de a poquito con eso. En la clase pasada dijimos que hay algunas palabras que solamente si esa palabra se encuentra en la oración ya implica que la oración es dative, ¿verdad? Como por ejemplo hablamos de zu, gegenüber, ¿verdad? Von, ¿verdad? Vamos a empezar a ver ejemplos con oraciones usando esas palabras. Ahora quiero simplemente decirles cómo se comportan las declinaciones cuando tenemos dative, ¿verdad? Bien, dijimos, una oración tiene dative cuando en esa oración hay alguna de las palabras que aprendimos en la clase pasada. Si una de esas palabras está presente, entonces en la oración hay dative y los artículos se comportan de esta forma. El artículo der pasa a ser dem. El artículo das pasa a ser dem también. El artículo die pasa a ser der. Y el artículo die, cuando es plural, el artículo die plural pasa a ser den, con n, ¿sí? Estas son las declinaciones del dative. Entonces, cuando en la oración hay alguna de esas palabras que les expliqué en la clase anterior, entonces los artículos de los objetos o de los sustantivos que están en esa oración, en esa frase con dative, se comportan así. Vamos a ver ejemplos ahora, no se preocupen. Bien, entonces, tenemos dative en una oración cuando tenemos una de las palabras que vimos en la clase pasada, o también cuando en la oración la pregunta implícita es ¿a quién? ¿A quién? En alemán, ¿a quién? Se dice wem. 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 ¿A quién? Fíjense cómo yo estoy diciendo wem. Estoy pronunciando la E más larga. No estoy diciendo wem. Estoy diciendo wem. ¿Por qué? Recuerden que cuando tenemos una consonante simple en alemán, la vocal anterior se pronuncia más larga. Y cuando tenemos una consonante doble, duplicada, la vocal anterior se pronuncia más corta. Primero les aclaro, esta palabra no existe. Esta palabra sí existe, esta palabra no existe. Pero solamente a efectos de explicarles pronunciación fonética en alemán, les voy a explicar. Aquí donde tenemos una sola M, se pronuncia wem. La E se pronuncia más larga. En esta palabra, que no existe, pero si existiera, como tenemos una doble M, se pronuncia wem. Wem. Y acá es wem. 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 ¿Bien? Fíjense qué notoria es la diferencia de pronunciación cuando la consonante es doble. Bien, entonces, cuando la pregunta implícita es wem, ¿a quién? También tenemos dative en esa frase. Entonces se cumple alguna de estas cosas. Ahora les voy a explicar, les voy a poner un ejemplo y van a entenderlo bien, perfectamente lo que les estoy explicando con el ejemplo. Bueno, vamos a ver. Recuerdan que una de las palabras que les mencioné, que si están presentes, la frase es en dative, una de esas palabras es zu. Si no recuerdan, les recomiendo muchísimo ir a la clase pasada y repasarla, porque esa clase es bastante relevante. Bien,
Si zu está presente en la frase, entonces es dative. Zu significa a o hacia. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo bien simple, bien simple. Ich gehe, voy a borrar aquí para que no nos obstaculice la visión. Ich gehe zum Museum. Zum es una contracción de zu dem. Bien, zu dem, ¿ok? Ich gehe zum Museum. Gehe viene del verbo gehen, que significa ir. Gehen, ¿sí? Fíjense lo parecido con el inglés. En inglés es go, en alemán es gehen. Bien, yo voy al museo, Museum. En alemán la palabra Museum es das. Todas las palabras que terminan en UM en alemán son das. Así que anoten eso o memorícenlo. Toda palabra que termina en UM es das. Bien, dijimos que si la palabra zu está presente en la frase, o sea, zu es a o hacia, entonces el artículo del sustantivo se convierte en dem, ¿verdad? Porque es dative. Entonces, ich gehe zu Museum, como es das, pasa a ser dem. Ich gehe zu dem Museum. Ahora, zu dem se contrae en zum. ¿Bien? ¿Ok? O sea, ya ven cómo funciona esto. Yo voy al museo. La palabra para decir a o hacia es zu. Zu, aprendimos en la clase pasada que es dative. Por lo tanto, como zu es dative, Museum tiene que cambiar el artículo acorde a lo que corresponde para el dative, ¿verdad? Como Museum es un sustantivo neutro, es das, entonces el artículo pasa a ser dem, ¿verdad? Nuevamente, fíjense que pronuncio la E más larga porque acá tenemos una M sola. Dem, no digo dem, digo dem, ¿verdad? Ich gehe zum Museum. ¿Bien? Ok. Entonces, si es das, en dative pasa a ser dem. Si es der, o sea, si es masculino, también, al ser dative, pasa para ser dem también. Miren qué interesante. Si es un artículo femenino, die, el artículo pasa a ser der, el artículo de dative. O sea, de die pasa a ser der. Y no porque sea masculino, es femenino, pero es femenino para una oración donde hay dative. ¿Bien? Y si estamos hablando en plural, ¿verdad? Si estamos hablando de un objeto en plural, sería den. El die plural pasa a ser den. Por ejemplo, digamos, si en vez de decir quiero ir al museo, quisiera decir voy a ir o yo voy a los museos, ¿verdad? En vez de decir zu dem, diría zu der Museum. ¿Por qué? Zu es dative, por lo tanto, el artículo que le sigue tiene que ser un artículo de dative. Y dative, en dative, me confundí aquí. Zu dem Museum. En dative, el artículo den es un artículo de plural. Plural. Entonces, zu dem, yo sé que estamos diciendo a algún lugar en plural, ¿verdad? Y si quisiéramos decir algún lugar que sea femenino, diríamos zu der, porque
el artículo femenino en dativ pasa a ser der. Y acá fíjense que zu der también se contrae y queda zur. Bien, zur. Así que cada vez que en alemán vean la palabra zur escrita Z-U-R, sepan que significa zu der. Bien, a la significa o hacia la. Der, recuerden que para dativ es un artículo femenino, ¿verdad? En dativ. Zu es la contracción de zu dem. Zur es la contracción de zu der. Y esas son las únicas dos contracciones que hay con zu. Bien, con zu. Zu den no se contrae, o sea, esto, zun, no existe. Bien, las únicas contracciones que tenemos para zu es zur y zun. Bueno, veremos más adelante muchos más ejemplos y este tema les va a quedar mucho más claro. Ahora solamente quiero que vean este ejemplo para ver cómo se, en una forma muy superficial, para que vean cómo se usa el dativ, y les voy a también comentar el otro caso en que también se usa dativ, ¿verdad? Les dije que se usa dativ si tenemos alguna de las frases, de las palabras que enseñamos en la clase pasada, o también si la pregunta implícita es ¿a quién? ¿Verdad? Ok. Digamos que, vamos a poner un ejemplo. ¿A quién? Un ejemplo puede ser así. Das gehört Das es un artículo neutro, ¿verdad? Pero la palabra das tiene otro significado también. Das significa esto. Esto. Esto le pertenece. Gehört viene del verbo gehören, ¿sí? Gehören significa pertenecer. Pertenecer. Esto le pertenece ¿a quién? ¿Verdad? Esto le pertenece al hombre, ¿está? Man. Usé la palabra hombre porque hombre es una palabra claramente masculina, ¿verdad? Man es hombre, o sea, man es una palabra masculina, es der, ¿verdad? Bien, esto le pertenece a el hombre, ¿verdad? Por lo tanto, la pregunta implícita en esta frase es ¿a quién? Por ende, esta es una frase con dativ. Entonces, man tiene que ser dativ. Si man, que es hombre, es masculino, entonces el artículo se transforma en dem, ¿verdad? Dem, ¿verdad? Das gehört dem Mann. Esto le pertenece al hombre, ¿sí? Esto le pertenece al hombre. Si quisiéramos decir esto le pertenece a la mujer, diríamos das gehört der Frau, ¿sí? Frau significa mujer. Mujer es femenino, ¿verdad? Es die. Pero como esta frase es dativ, porque la pregunta implícita es ¿esto le pertenece a quién? A la mujer, ¿verdad? La pregunta implícita en el predicado es ¿a quién? A la mujer. Entonces, al ser ¿a quién? Es dativ. Por lo tanto, mujer, que es die, porque es femenino, pasa a ser der. Das gehört der Frau. Bien. Si ahora dijéramos esto le pertenece a Kind. Kind significa niño en sentido genérico, no niño en sentido de niño varón, ¿verdad? Porque en español tenemos niño para varón, niña para mujer. Pero
La palabra Kind en alemán significa niño en sentido genérico, tanto para hombre, varón o para mujer. Por lo tanto, Kind, miren qué apropiado, Kind es una palabra neutra, es das Kind. ¿Por qué? Porque Kind es tanto varón o mujer. No siempre se cumple esta lógica tan razonable con los sustantivos alemanes, pero para hombre, mujer y niño sí se cumple. Kind es das, pero das gehört ¿a quién? Al niño, ¿verdad? Como es dativ, das pasa a ser dem, al igual que el masculino, ¿verdad? Entonces, das gehört dem Kind. Das gehört dem Kind. ¿Bien? Ok. Por último, vamos a decir, en vez de decir esto le pertenece al niño, digamos esto le pertenece a los niños o las niñas, no importa. En el plural no importa si es plural masculino o plural femenino. En alemán no existe plural masculino y plural femenino, solamente hay plural, ¿verdad? Hay masculino y femenino en singular, pero en alemán no hay masculino y femenino en el plural. Así que si es plural es irrelevante qué género es. Así que eso nos simplifica un poco la vida. Bien, esto le pertenece a los niños, vamos a decir, en plural. El plural de niños es Kinder. Bien, Kinder. Vieron que singular es Kind. El plural es Kinder, con ER al final. Ok, dijimos que en dativ, el plural, die, pasa a ser den, con N, no con M como aquí, con N de niño. Den. Así que, das gehört den Kindern. Das gehört den Kindern. ¿Bien? Así que acá tenemos ejemplos de dativ y de declinaciones del alemán con dativ. ¿Bien? En la clase que viene les voy a hablar un poquito más sobre declinaciones de dativ y luego pasaremos a hablar un poco más de las otros ejemplos con las palabras que vimos en la clase pasada, que son de dativ, y pasaremos a aprender un poco más de las declinaciones de accusativ, genitiv y nominativ. ¿Bien? Ok, recuerden de repasar la clase pasada que vimos zu, von, gegenüber, todas esas palabras que son de dativ, ¿verdad? Y en la clase que viene vamos a continuar un poquito más con unos ejemplos de artículos demostrativos y artículos indeterminados en alemán con dativ. Bien, gracias por acompañarme, nos vemos en la clase que viene. Chao.